Bueno, muy buenas tardes a todos los que están conectados en este momento. Ya con esta presentación pues finalizamos el día de hoy, que hemos preparado una jornada técnica. En la mañana vimos un poco el tema de modelos de evaluación de ese riesgo. Eh, Bien lo decía uno de los expositores en el marco del Congreso, si no se percibe pues el riesgo, ¿cómo se pretende trabajar? Pues vimos en la mañana modelos no solamente para percibirlo, sino conocerlo, evaluarlo, ¿verdad? Y también la planificación de objetivos alrededor de este tema de los riesgos. Y riesgos en movilidad segura, alrededor de los siniestros viales. Para esta tarde hemos preparado pues una presentación que lo que buscamos es brindar algunas herramientas que hemos desarrollado en el marco del trabajo que estamos haciendo desde la Unidad de Movilidad Segura. En el Instituto Nacional de Seguros identificamos que este factor de riesgo había que trabajarlo y desde el 2010 iniciamos con algún tipo de charla, fuimos desarrollando programas. De hecho, hoy, hace 4 años, pues hicimos una presentación en el 2016 con Inteco de ya la homologación de una norma, una ISO, bueno, que logramos convertirla gracias a un trabajo en conjunto con el COSEBI e Inteco en un INTE ISO para Costa Rica. Y esta normativa es en la cual hemos basado nuestros programas a nivel de empresa. Entonces hemos preparado esta presentación para apoyar esa labor técnica que realizan muchos de los profesionales en las empresas, en las organizaciones, e igualmente hacerles el comercial y el comentario de que si en alguna organización, alguna persona de los que nos está viendo, pues tiene interés en conocer más, con el mayor de los gustos le puedo decir que se acerque a nosotros. Hemos construido un equipo el cual está a su disposición en la organización con el fin de mejorar los temas de movilidad en las organizaciones. Creo que podemos iniciar con la presentación, la cual hemos llamado pues cómo iniciar un programa de seguridad vial. Vamos a ver elementos alrededor de esta presentación que esperamos sean de mucho valor y de mucho, que puedan ser aprovechados por ustedes. Igualmente, quiero que nos tomemos esta presentación con la mayor tranquilidad. En ocasiones, pues las organizaciones o las personas piensan que se debe tener el desarrollo de todos los elementos para empezar a trabajar en esto, pero créame que si alguno de estos elementos que vamos a hablarles a continuación, pues logra ser desarrollado por las organizaciones y ya estamos empezando a trabajar. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, vamos a exponer un poco sobre esa experiencia. Vamos a avanzar igual indicándoles que este marco de trabajo de la ISO nos ha servido como base para nuestros programas, y dentro del trabajo a nivel empresarial se ha identificado que teníamos una gran oportunidad. Tal vez para los que nos ven, y ahí revisé un poquito que hay gente que está conectada viéndonos, que tal vez ya tiene años de trabajo en la parte de seguridad laboral. El instituto en algunos años hizo una apuesta por los sistemas de gestión. En aquel entonces pues Costa Rica fue pionera. Esos sistemas de gestión sirvieron para que mucha organización pues trabajara de una forma fuerte el tema del abordaje de los riesgos. En ese sentido, incluso pues recientemente esas normas que logramos desarrollar en aquellos años dieron paso a normas INTE más orientadas ya a lo que se veía internacionalmente, y recientemente pues la ISO 45000 viene ya a constituirse pues una norma de gestión con el estándar ISO. Entonces vimos que ese camino que nos dio resultados en el tema de los riesgos laborales nos podía servir muy bien para el tema de los riesgos viales.
El equipo pues conformó un programa que nació del equipo y se llama Sistema Empresarial para la Movilidad Segura, o SEM 60, porque en el planteamiento inicial el abordaje de 60 empresas que lograran trabajar este programa fue lo que planteamos. Las ingenieras Ariana Rodríguez, Eunice Novo, Evelyn González y María José Ríos, las cuatro pues han venido al desarrollo de los formularios y registros, los cuales esperamos que mediante la visita que hacemos a las empresas puedan ser mejorados, trabajados, revisados, discutidos, para que se puedan instaurar e ir contribuyendo pues, a un sistema de gestión dentro de la organización que pueda tener éxito, tal cual ha tenido el éxito de otras normas de gestión en calidad, en ambiente, en inocuidad y otros pues objetivos que son importantes de las organizaciones. Vamos a revisar la norma y vamos a también compartir algunos de los documentos que de ahí se han elaborado. Las ingenieras, su formación, como hemos visto a través del Congreso y muchas de las personas que se han conectado, pues tienen formación y experiencia en el campo de la seguridad industrial, la salud ocupacional. Entonces ahí creo que reconocemos como profesionales de este campo que tenemos un compromiso muy importante de contribuir a la gestión del riesgo vial. ¿Okay? Entonces espero que disfruten esta última pues, exposición y cualquier cosita que ustedes consideren que el Instituto Nacional de Seguros puede contribuir en su organización, con mucho gusto lo vamos a realizar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco a Guillermo por la introducción. Pues como bien él comentaba, pues vamos a conversar sobre lo que es la gestión de la seguridad vial y cuán importante es. Tenemos este respaldo, ¿verdad?, que es por medio de INTECO, que es el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica, que nos da precisamente todo este apoyo en cuanto a normativa, de acuerdo a aquellos requerimientos que vayamos determinando o esas necesidades que se vayan dando. Como bien lo mencionaban, pues una de esas normas es la INTE ISO 39001, pues la cual fue aprobada desde el 2015. La misma pues se fundamenta o tiene sus bases en lo que es el ciclo PHVA, ¿verdad?, en el cual nos plantea o nos dice que tenemos que hacer una planificación, tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer. En una segunda etapa, pues llevar a cabo todas esas acciones que nos hemos planteado. La tercera etapa pues consta de hacer la verificación de todas las acciones, de los resultados que estamos teniendo y del desempeño que estamos logrando con nuestro planteamiento. Y bueno, en la cuarta etapa es volver a tomar acciones, pero en el sentido de la mejora continua, ¿verdad? Entonces esto es un proceso que tiene que ser, tal cual lo indica ahí, cíclico, ¿verdad? ¿Por qué abordar estos temas? Bueno, creo que hoy por hoy todos hemos llegado a sufrir las consecuencias de lo que es un siniestro vial. Creo que a todos nos ha tocado en algún momento estar atascados en un congestionamiento, digamos, causado a raíz de un accidente, o hemos sufrido las consecuencias que pueden ir desde lo más leve, ¿verdad?, que es pues, los daños materiales, hasta pues, consecuencias ya más, digamos, más graves, ¿verdad?, como lo son las lesiones o los lamentables fallecimientos, ¿verdad? Si nos ponemos en contexto nacional, pues el año pasado hubo 440 fallecimientos, y esto sin contabilizar, ¿verdad?, la innumerable cantidad de lesiones que pudieron haber habido, así como las pérdidas materiales y todas estas consecuencias que un siniestro vial trae. Y bueno, si también vemos un poco más allá o a nivel global, a nivel mundial,
pues tenemos que destacar también que las cifras son preocupantes, ¿verdad? La OMS registra alrededor de 1.35 millones de fallecimientos anuales. Entonces, en definitiva, estamos ante un problema social y, como lo mencionaba el expositor en la mañana, pues es prácticamente una pandemia y de ahí nace pues la necesidad de que hagamos algo, ¿verdad? Nosotros creemos en la importancia de llevar mensajes de prevención, de llevar prácticas preventivas a la población en general, pero pues una manera de comenzar es por medio de las organizaciones, ¿verdad? Mediante estos programas que precisamente buscan pues reducir lo que son la incidencia de lesiones y las fatalidades en carretera, y por supuesto tener personas más conscientes, ¿verdad?, detrás de un volante, y personas más responsables y que conozcan de estos riesgos que al final están ahí acompañándonos a todos mientras transitamos. Bueno, tal como comentábamos, tenemos este respaldo técnico, esta norma, que nos va a dar una orientación y nos va a dar una serie de lineamientos que podemos tomar en esta materia para generar nuestros programas de seguridad vial o de gestión. Dentro de los primeros apartados menciona que tenemos que conocer el contexto de la organización, tenemos que saber pues cuáles de mis procesos, cuáles de mis actividades pueden tener un impacto en la seguridad vial o cómo me puedo ver afectado. Tenemos que conocer también pues de qué manera se está trasladando nuestra gente, ¿verdad? Cómo podemos, digamos, conocer, ¿verdad?, este tipo de impacto que puede haber en materia de seguridad vial. Acá podríamos hablar de una serie de herramientas que podríamos estar utilizando para hacer este análisis o para conocer pues este contexto, ¿verdad?, que menciona la norma. Entre ellas, pues podríamos destacar lo que son las reuniones o los grupos focales en los cuales podemos invitar personas que tengan puestos claves o personas que tengan un vasto conocimiento de los procesos que se realizan en la organización. Pues al final su experiencia y, como les digo, ese conocimiento puede ser muy enriquecedor en todo este análisis. Podríamos realizar entrevistas también a los conductores, a las personas que pues utilizan las vías y demás. Son diferentes las herramientas que podríamos estar utilizando. También podría destacar lo que es el análisis FODA, los diagramas de flujo, diagramas de proceso. Y bueno, en particular el análisis FODA es muy interesante porque nos obliga a hacer un análisis profundo o a detenernos a pensar en esos 4 aspectos que componen esta herramienta, ¿verdad? Una de ellas es que nos detengamos a ver cuáles son esas fortalezas que como organización tenemos en materia de seguridad vial, cuáles pueden ser más bien aspectos que podemos considerar como una debilidad. Tenemos que analizar qué posibles oportunidades tendríamos y que podríamos aprovechar tanto a lo interno como a lo externo de la empresa. Y también pues esas amenazas que podrían estar ahí, que podrían afectarnos de alguna manera. Acá es importante que todo este análisis lo hagamos considerando los recursos con los que contamos, ¿verdad? El recurso humano, qué habilidades tiene, qué competencias, qué formación. También podemos destacar lo que es el recurso económico, capacidades económicas o financieras que tenga la organización, inclusive pues la caracterización de nuestra flotilla, requerimientos de los clientes, etcétera, ¿verdad? Ahí cabe analizar una serie de aspectos que pues en definitiva nos pueden poner en contexto y pues darnos a conocer un poco más cómo estamos en este tema. Algo importante es que como resultado de la implementación de esta herramienta podemos generar una serie de estrategias o de acciones que nos permitan potenciar aquellos aspectos que tenemos a favor y también estrategias que nos ayuden a mitigar o a restarle un poco de fuerza a aquellos aspectos que más bien nos pueden impactar de manera negativa.
Mencionaba también lo que son los diagramas de flujo o diagramas de procesos, los cuales también pueden ser una herramienta valiosa en este apartado de la norma, ya que pues vamos a tener que hacer también un análisis a detalle o un análisis paso a paso de cómo estamos ejecutando nuestras actividades, y pues por medio de este tipo de herramienta también podríamos detectar posibles mejoras, posibles necesidades que tengamos, o inclusive podemos detectar esas debilidades de las cuales venimos conversando. Dentro de este apartado también habla de las partes interesadas, ¿verdad? Entendiéndose esto como las personas u organizaciones que pueden verse afectadas o bien afectar la gestión de la seguridad vial y la movilidad segura por medio de las acciones o decisiones que se hagan o se tomen. Es importante acá determinar cuál es el nivel de significancia que tienen estas partes interesadas dentro del éxito de la gestión. Podríamos hacerlo de una manera cuantitativa. Por ejemplo, traemos esta herramienta o esta matriz en la cual podemos ir, digamos, enlistando cada una de esas partes interesadas, ¿verdad? Desde lo que es la gerencia hasta lo que son los conductores, y podemos irlos categorizando, ¿verdad? Si es una parte interesada propia de la empresa o partes interesadas internas, o si son partes interesadas externas, ¿verdad? Pensando, por ejemplo, en alguna entidad, por ejemplo, el Instituto Nacional de Seguros o el Ministerio de Salud, cualquier entidad o los mismos clientes, ¿verdad? Que podrían ser partes interesadas externas. Y bueno, podríamos determinar una escala de importancia, una escala de influencia, es decir, qué tan importante es esa parte interesada para el éxito de la gestión o para lo que queremos hacer, o qué tanta influencia tiene en esto mismo, ¿verdad? ¿Qué tanto influye en que realmente podamos realizar lo que nos estamos planteando o proponiendo? Y bueno, acá en este ejemplo en particular también incluimos lo que es los requisitos legales, ¿verdad? Pues en ocasiones hay partes interesadas que podrían influir en gran manera en el cumplimiento de algún requisito legal. Entonces, si nosotros le asignamos una escala de valor y multiplicamos estos factores que estamos proponiendo acá, pues podríamos llegar a tener al final como resultado pues ese nivel de significancia, y podríamos determinar qué parte interesada juega un rol, digamos, importante, un rol, digamos, de importancia media o baja, en el sentido que les menciono, ¿verdad? Del éxito de la gestión que estamos buscando. Tal vez a modo de ejemplo mencionar, si pensamos en lo que es la gerencia, qué tan importante es o qué tanto influye, creo que coincidiríamos en que pues vamos a tener que darle el valor más alto en ambos rubros, ¿verdad? Porque al final mucho del éxito de lo que vayamos a hacer va a requerir de ese compromiso y qué tanto crea la gerencia en lo que vamos a hacer y en la importancia de estos temas. Entonces es una manera pues de categorizar las partes interesadas cuantitativamente, perdón. En este mismo apartado se habla de lo que es el alcance. Acá también pues es importante que definamos qué es lo que va a abarcar el programa, ¿verdad? Si vamos a aplicarlo a toda la organización, si vamos a tomar en cuenta todos esos procesos o los diferentes medios de transporte que tenemos, o si bien vamos a delimitar ese alcance de acuerdo a ciertos criterios, como podría ser tal vez el medio de transporte que más riesgo tenga, o esos procesos que sean más críticos para nosotros, o podríamos considerar temas de siniestralidad también. Entonces es importante hacer esa delimitación en cuanto al desarrollo del programa. Acá podemos considerar también aspectos como, o tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que hay riesgos que nacen de lo que son los traslados en misión o en el cumplimiento de nuestras actividades, y también está el riesgo en trayecto, ¿verdad?, que es el que
digamos, aparece durante el traslado del personal desde su casa hasta el centro laboral. Entonces, pues son aspectos que tenemos que considerar dentro de este alcance. Otro de los apartados que menciona la norma es el de liderazgo. Acá creo que es importante hacer énfasis en cuán, digamos, bueno, cuán importante es que realmente pues la gerencia general y no solo la gerencia, sino también personas que tienen puestos como jefaturas o que tienen personal a cargo y que tienen poder de decisión también dentro de la organización, cuán importante es que crean en lo que estamos haciendo, que crean en que realmente es importante abordar estos temas en la organización. Y bueno, tiene que ser un compromiso evidenciado, ¿verdad? No basta con elaborar la política, firmarla y publicarla, sino que tenemos que realmente velar porque esa política se cumpla. Tenemos que tener una participación activa, por ejemplo, en lo que es la asignación de responsabilidades, en delegar autoridad a diferentes partes, digamos, que se vayan a involucrar en este proceso. Podemos participar activamente en lo que es el seguimiento de los resultados, en rendición de cuentas y por supuesto también en lo que es asignación de recursos, ¿verdad? Y aquí no solamente hablamos en términos de recursos económicos, sino también que tiene que estar esa disposición para que el personal pueda asistir a procesos de formación, para que pueda pues desarrollar sus competencias, también para que hayan esos espacios en los cuales pues se puedan hacer sesiones de reunión y que el equipo trabaje, ¿verdad? En todo el desarrollo del programa, ¿verdad? Por ejemplo, en la parte documental o en el seguimiento de resultados, en el planteamiento de todas las acciones que se quieran hacer, o inclusive, ¿por qué no? Si se plantea el que tenemos como oportunidad de mejora, cambiar un proceso que hemos venido haciendo durante años de una forma y pues resulta ser que ahora detectamos que es mejor hacerlo de otra manera, pues que no topemos con esa resistencia. Entonces, el compromiso y el liderazgo pues tiene que ser realmente evidenciado. Este apartado, ¿verdad?, habla, y ya lo he comentado un poco, de la parte de asignar responsabilidades, ¿verdad? Aquí también juega un papel importante la alta dirección en el tema de que tiene que delegar, tiene que asignar personas para que participen en este proceso, y pues estas funciones tienen que estar claramente definidas. Las personas lo tienen que conocer y ojalá que también esto esté pues documentado, ¿verdad? Una manera o una herramienta que podríamos utilizar y en la cual podemos involucrar inclusive a recursos humanos para trabajar pues en sinergia. Es un manual de perfiles de puesto, ¿verdad? Entonces ahí podemos ir detallando cuáles van a ser esas funciones o esas actividades en las que van a participar las diferentes partes. También podríamos utilizar una matriz de asignación de responsabilidades como la que traemos a modo de ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí podríamos ver esa interacción entre las diferentes, digamos, de las diferentes personas que van a participar de un proceso o de una actividad en particular. Podemos ir detallando cuáles son cada una de esas actividades. Y quién, por ejemplo, podemos ver ahí que en colores colocamos quién va a ser el responsable de ejecutar esa actividad, a quién se le va a consultar, quién es la persona que es informada, ¿verdad? Entonces es una herramienta en la cual podríamos evidenciar esta parte, ¿verdad?, de asignación de responsabilidades. Ok, también tenemos este otro apartado de planificación que es sumamente importante y lo podemos ir trabajando ya con toda esta información que hemos venido recopilando de previo en los otros apartados, ¿verdad? Podemos irlo nutriendo con toda esa información y por eso es que no dejan de ser, digamos, no hay apartados más importantes que otros, al final se vienen a complementar. Pero por eso es que tenemos que ir haciendo cada apartado pues, de la mejor forma posible para que al final la información que recolectemos sea lo más rica posible, ¿verdad?, lo más valiosa posible.
Acá podríamos utilizar una herramienta que es fundamental, ¿verdad? Y que es necesaria, la matriz de riesgos. En las exposiciones de la mañana los expositores hablaban de este tema y pues cómo podríamos generarlas, ¿verdad? Acá traemos un ejemplo similar. Y es importante que vayamos identificando todos estos riesgos, ¿verdad? Y tenemos que abordarlo desde las tres componentes o aristas que conforman la trilogía vial, ¿verdad? Una de ellas es el factor humano, es decir, tenemos que pensar cuáles son pues esos riesgos que podrían venir ligados a la persona. Por ejemplo, qué pasa si hay una persona que tiene alguna complicación de salud, o esos riesgos que se derivan de las conductas en carretera. Tenemos que pensar en el factor de riesgo vehicular, ¿verdad? En temas de la antigüedad de la flotilla, del estado en el cual están los vehículos que estamos utilizando. Y también tenemos que abordarlo desde el punto de vista del factor ambiental o el factor, digamos, de la infraestructura vial, en términos de, bueno, cómo están las carreteras por las cuales estamos transitando. Hemos detectado algún factor de riesgo, inclusive acá podemos tomar en cuenta los factores climáticos que muchas veces nos impactan en carretera. Entonces, tenemos que ir generando todo este listado de riesgos, los cuales de la mano van a traer pues todas esas posibles causas que lo van a estar generando, y por supuesto tenemos que pensar en cuáles van a ser esos efectos y cómo nos va a afectar en caso de que se materialice el riesgo, ¿verdad? Aquí hablamos de pensar en términos de qué lesiones podría traernos, qué bueno, fallecimientos, costos o cualquier otro aspecto que se quisiera medir. Una vez que tenemos toda esta parte inicial de conformación de la matriz de riesgos, pues tenemos que hacer una evaluación, ¿verdad?, del mismo, que es pues un tema que también ya se abordaba un poco en la presentación de la mañana. Y bueno, ¿por qué tenemos que hacer esta evaluación? Porque dependiendo del valor que tengamos o obtengamos del riesgo, pues así vamos a saber cómo priorizar, vamos a saber dónde tenemos que entrar de primera mano, ¿verdad? O enfocar nuestros esfuerzos, porque los riesgos con el valor más alto pues van a ser los que posiblemente nos impacten en mayor manera. Hay, digamos, diferentes metodologías o referencias bibliográficas como las que se mencionaban, ¿verdad?, en las exposiciones de la mañana. Pero en general podríamos hablar de que pueden influir tres factores, ¿verdad?, en lo que es la evaluación del riesgo. Uno de ellos es qué tanto nos estamos exponiendo, cuántas horas estamos al volante, cuántos viajes se están realizando, ¿verdad?, qué tanto estamos de cara al riesgo, cuál es la probabilidad de que ocurra, ¿verdad? Acá podríamos tomar en cuenta pues datos de siniestralidad propios, registros de accidentes o cualquier referencia que nos pueda servir para determinar lo que es la probabilidad. Y también entra el factor de impacto, ¿verdad?, que ya lo comentábamos, que es pues qué efectos puedo yo esperar de que se llegue a materializar este riesgo. Entonces, al combinar estos tres factores o al multiplicar estos tres factores, vamos a tener la evaluación del riesgo y vamos a poder hacer esa priorización. Dentro de esta misma matriz de riesgos, podríamos ir definiendo qué acciones pues plantear, ¿verdad?, desde pues lo que es la eliminación o la sustitución del riesgo, algún control de ingeniería, algún control administrativo, el uso del equipo de protección personal, ¿verdad? Y bueno, si mencionáramos un ejemplo con este tema de la pandemia, creo que para lo que es el riesgo en trayecto, nos hemos dado cuenta pues que es una manera de eliminarlo, ¿verdad?, con lo que es el teletrabajo, ¿verdad? Entonces es un ejemplo claro de medidas que se pueden tomar y no necesariamente que sean porque estamos ante una emergencia nacional, ¿verdad?, sino que son opciones que existen para mitigar o controlar ese riesgo.
Cuando hacemos todo este planteamiento de medidas, podemos volver a jugar con estos factores que les mencionaba, ¿verdad? El factor de exposición puede que se vea reducido con las normas que estamos planteando, así como la probabilidad y el impacto. Entonces vamos a tener un nuevo valor para el riesgo. Esto igual es un proceso que tiene que ser pues cíclico, constante, tenemos que estar en esa constante reevaluación y revisión de las acciones que estamos planteando para realmente determinar si están siendo efectivas. Y bueno, por otra parte, en este apartado de planificación ya se habla también del planteamiento o de la planificación de los objetivos, ¿verdad? Esto pues es sumamente importante, ¿verdad? Para poder marcar hacia dónde queremos ir o a dónde queremos llegar. Entonces tenemos que hacer ese planteamiento y esa planificación. Los objetivos pues tienen que ser claros, tienen que ser alcanzables y en la medida de lo posible pues que se puedan medir, ¿verdad? Y tenemos que determinar también cómo vamos a hacer para alcanzarlos. Podríamos plantearnos estas preguntas que se muestran en pantalla, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué medidas vamos a estar adoptando o qué medidas vamos a tomar para tratar de alcanzar ese objetivo? ¿Qué recursos vamos a necesitar? Nuevamente, hablamos en términos de qué recursos económicos o en términos de lo que son los vehículos, en términos de competencias del personal. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para lograrlo? Otro punto importante, bueno, ¿cuándo serán alcanzados? Tenemos que definir un plazo, ¿verdad? Porque si no lo hacemos, al final puede que no caminemos de la manera que nos gustaría o nos va a tomar muchísimo tiempo y no vamos a ver los resultados que quisiéramos. Otro aspecto, pues, ¿cómo evaluar los resultados? Esto, pues, como he mencionado, es importante ir midiendo cómo vamos avanzando, cómo va nuestro desempeño, cuál es ese avance que estamos teniendo con lo que es los objetivos. Hay que dar ese seguimiento, podríamos establecer algún tipo de indicador para realizarlo. Y bueno, también parte fundamental, ¿quiénes son los responsables? O sea, ¿quiénes van a participar en la persecución o en el logro de esos objetivos? Y bueno, esto podríamos plantearlo en una herramienta pues muy sencilla o en algún documento, un Excel, por ejemplo, en donde planteemos la descripción de ese objetivo o de la meta, en donde de una vez plasmemos cuál va a ser ese indicador de seguimiento, donde establezcamos cuál es ese plazo para lograrlo, donde detallemos lo que son las actividades que van a estar involucradas para este objetivo, igualmente los recursos, los responsables y cuándo se da inicio a cada una de las actividades y cuándo se da fin. Entonces es una herramienta que nos podría ayudar a evidenciar esa planificación que estamos haciendo de los objetivos y pues ese seguimiento también que se les quiere dar. También se habla de lo que son los factores de desempeño, ¿verdad? Es importante que midamos pues cómo vamos, ¿verdad? La norma pues específicamente establece 3 tipos de factores. Uno de ellos es el factor de exposición al riesgo, que pues como bien su nombre lo indica, es qué tanto estamos de cara al riesgo, o sea, qué tanto estamos, ¿verdad?, expuestos. Habla de, por ejemplo, distancias recorridas, el volumen de tránsito, el volumen, por ejemplo, del servicio que estemos dando o el bien que estemos distribuyendo. Entonces, ¿qué tanto estamos transitando por carretera? Habla también de factores de resultado final, en donde aquí pues ya medimos esos resultados que estamos teniendo, si realmente hay una reducción en temas de lesiones, en temas de fallecimientos, cómo vamos en cuanto a lo que son costos, ¿verdad? Es parte de estos factores que podríamos utilizar. Y habla también de factores de resultado intermedio de seguridad, que básicamente es pues ir midiendo pues la efectividad de esas acciones que estamos o que queremos plantear.
Por ejemplo, podríamos hablar de temas de cómo medimos el cumplimiento del equipo de protección personal o si tenemos un programa de mantenimiento de la flotilla, pues si realmente se está cumpliendo con ese programa, cuántos viajes estamos haciendo de acuerdo a la planificación que se hizo, ¿verdad? Entonces es parte de la propuesta que hace la norma. Y acá es importante pues destacar que todo esto hay que, digamos, comunicarlo también. Podemos hacerlo por medio de un reporte mensual a las distintas partes interesadas, mediante algún registro, formulario, pues irlo llevando, pues puede ser mes a mes, ¿verdad? Pero es importante que la gente conozca cómo vamos, cuáles son esos resultados, cómo nos estamos midiendo. Entonces eso es importante realizar. En cuanto a lo que es el apartado de soporte, pues acá nos habla la norma de la importancia de que se trabaje de manera sinérgica, ¿verdad? Las diferentes áreas de la empresa, de que trabajemos en conjunto, de que evitemos retrabajos, ¿verdad? Y pues también menciona la parte de las responsabilidades, ¿verdad? Una manera de determinarlas, pues es como les mencionaba con las herramientas anteriores, también con lo que se quiera lograr o con lo que se haya planificado. También pudimos haber hecho alguna entrevista a las partes interesadas para conocer cuáles son sus necesidades o cuáles son sus expectativas con respecto a lo que es pues la gestión de la seguridad vial, ¿verdad? Y con base a esas necesidades o expectativas que nos mencionen, pues podríamos establecer qué vamos a hacer y a su vez pues delegar un rol a los diferentes involucrados. Acá se habla nuevamente de lo que son los recursos, ¿verdad? Que como bien lo mencionaba, pues se puede incorporar dentro de lo que es el planeamiento de los objetivos. Si tenemos también un plan de trabajo, ahí los podríamos ir plasmando, ¿verdad? ¿Qué necesitamos en temas de infraestructura, en temas de lo que es la flotilla, en términos económicos? Si necesitamos, por ejemplo, potenciar competencias o conocimientos, habilidades especiales en nuestra gente, en nuestro recurso humano, pues tenemos que tenerlo claramente definido, porque al final también vamos a tener que ir a solicitar ese soporte a la alta dirección, ¿verdad?, de la empresa. En este apartado también se menciona lo que es competencia y toma de conciencia, ¿verdad? Es importante que sepamos qué tipo de personal es el que queremos dentro de la organización, qué habilidades son las que necesitamos, qué conocimientos y cómo potenciarlas, ¿verdad? Entonces retomo la importancia de que haya esa coordinación entre las diferentes áreas de la empresa y esa sinergia para tener ese apoyo, ¿verdad? Podríamos trabajar en conjunto con recursos humanos y definir un perfil de puesto del conductor, ¿verdad? Que esto pueda funcionar como un filtro dentro de los procesos de contratación, por ejemplo. Y bueno, acá no deja de ser importante el hacer una comprobación de esas competencias también, una evaluación de manera constante por medio de algunas pruebas teórico-prácticas, ¿verdad? ¿Cómo vamos a comprobar que realmente pues los usuarios de las vías conozcan de la ley de tránsito, de las regulaciones, o cómo vamos a comprobar esas habilidades de conducción o cualquier otra competencia que determinemos que es necesaria? Entonces son maneras de hacer esta comprobación. Acá también pues surge la necesidad y la importancia de generar un programa de capacitaciones, un cronograma de capacitaciones, para que la gente conozca pues y sea consciente de cuán importante es el rol que cumplen dentro en el éxito de la gestión, ¿verdad? Y de lo que queremos hacer. Es importante que la gente también sepa cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos,
La gente tiene que conocer también qué medidas pueden implementar tanto a nivel personal como aquellas que la empresa quiera pues establecer, ¿verdad? Entonces juega un papel muy importante toda esta formación que se le dé al personal. Cabe aclarar que no hay una receta mágica, ¿verdad?, en cuanto a lo que es cronogramas o un temario específico en tema de seguridad vial, o sea, pueden ser muchos los temas que se pueden incorporar. Acá en la filmina se pueden ver algunos ejemplos, los cuales tomé de la norma ISO 39002, ¿verdad?, a modo de referencia, lo que es la ley de tránsito, actos inseguros al volante, lo que es la salud del conductor, fundamentos de conducción segura, temas de conducción nocturna o bajo condiciones climáticas adversas, temas de mecánica básica, habilidades del conductor, equipos de protección personal. En realidad en la norma viene una lista bastante amplia, pero como les comentaba, pues cada empresa tiene que tener la capacidad de poder determinar cuáles son sus necesidades en cuanto a formación, ¿verdad? Dependiendo de cómo sean sus procesos, sus actividades, dependiendo inclusive del tipo de población laboral con la que cuente. Entonces es importante tener esto en cuenta. En este mismo apartado también habla o se destaca la parte de la comunicación, ¿verdad? Es importante ojalá tener un proceso bien definido, claro, o un procedimiento en el cual determinemos pues qué es lo que se va a comunicar, cuándo lo vamos a estar comunicando y a quién. Como les decía, pues podemos establecer un procedimiento que así lo indique. Muchas veces en la empresa se hacen muchas cosas y tal vez a veces la gente se entera por rebote, ¿verdad? Y la idea no es esa, la idea es que haya una comunicación fluida, tanto horizontalmente como vertical, ¿verdad? Dentro de los diferentes niveles de la organización. Y bueno, como herramientas se podrían utilizar una variedad, ¿verdad? Dependiendo digamos, de lo que considere la empresa que más se adapta. A modo de ejemplo, podríamos hablar de reuniones, ¿verdad?, con los diferentes equipos en donde hacemos los comunicados respectivos, en donde comentamos lecciones aprendidas, en donde establecemos o comentamos lo que es la política o establecemos lineamientos, ¿verdad? Entonces, pues es parte de lo que se puede ejecutar. Podemos elaborar comunicados también de manera digital o en físico. Y otra manera que también es común observar, ¿verdad?, pues son las pizarras informativas, ¿verdad? Esto usualmente están al público, es decir, a todo el personal que transite por la empresa, inclusive los mismos visitantes pueden hacer consulta de esta información. Y verdad, ahí podemos destacar, digamos, comunicados que para nosotros como organización sean importantes, temas de la política, cómo vamos en cuanto al desempeño del programa, en cuanto a temas de accidentabilidad, qué lecciones hemos aprendido, consejos que queramos darle a nuestros compañeros, ¿verdad? Información que destaque y que consideremos pues importante. También en este apartado mencionan lo que es la parte de la información documentada, ¿verdad? Aquí yo quisiera pues mencionar que muchas veces en las organizaciones nos encontramos con que tienen iniciativas muy buenas, que hacen, digamos, acciones muy valiosas en temas de seguridad vial, pero les está haciendo falta dar ese pasito, ¿verdad? Que es tener esa evidencia documental o llevar esos registros. Y si nosotros pues mencionamos ventajas de la información documental o de ese respaldo, pues podríamos decir que nos ayuda a tener un orden, ¿verdad? Evitamos que usemos los documentos a la libre o que se genere un documento diferente para una misma cosa, ¿verdad? Nos ayuda a ordenar, a estandarizar también. La norma habla de que debemos de elaborar los documentos bajo un mismo formato, ojalá, ¿verdad? Este tipo de cosas al final nos ayuda también pues a tener una mejor presentación en nuestros documentos. Nos sirve para tener un control,
también, o sea, qué documentos es los que conforman ese programa, cuáles son los documentos que estamos utilizando. Y también en la parte de que funcionan como evidencia. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en un siniestro vial que pueda tener alguna complicación o implicación legal, la información documentada podría venir a ser un respaldo para la organización, ¿verdad? En temas bueno, estamos generando estas y estas acciones, realmente estamos teniendo una gestión y puede llegar a ser ese respaldo para la empresa. Acá a modo de ejemplo traíamos un pequeño formato, ¿verdad? En el cual podríamos llevar ese control de los documentos o ir inventariando cuáles son los documentos con los que contamos dentro del programa, ¿verdad? Podemos irles asignando una codificación que sea como la huella digital de cada uno de esos documentos. Podríamos, pues, obviamente nombrarlos, establecer cuál fue la fecha de elaboración, si todavía están vigentes, cuál es la última versión de los documentos y también si tienen algún... por ejemplo, en cuanto a lo que son procedimientos, muchas veces tienen algún instructivo asociado, algún registro, entonces todo eso podríamos irlo incorporando dentro de herramientas realmente sencillas y que al final nos sirven a nosotros pues de respaldo para tener ese orden y tener evidenciado pues todo lo que vamos generando dentro del programa. De mi parte, pues esta sería mi participación. Quisiera ceder la palabra a mi compañera María José para que continúe con su ponencia. Buenas tardes, muchas gracias Cristel, muchas gracias Evelyn y Guillermo. Vamos a continuar con el punto del control documental. Bueno, en este punto que pertenece a soporte, información documentada, pues nos ordena, como indicaba Evelyn, en todas las formas y nos permite identificar qué instrumentos necesitamos para nuestro sistema de gestión. En este caso, como podemos observar en el cuadro, pues existen muchos medios de control documental, entre ellos medios digitales básicos, medios digitales avanzados, medios físicos o dispositivos externos. En este caso, pues esto dependerá del tamaño de la organización y también de los recursos que tengan para poder desarrollar toda la parte de documentación. Bueno, CEM 60 recomienda desarrollar este apartado con los siguientes documentos, entre ellos, procedimiento para la comunicación, formulario de comunicados, matriz de identificación de recursos empresariales y matriz de información documental. Como podemos ver en esa matriz, pues existe, ¿verdad?, una manera de poder nosotros llevar un control de todos los documentos, como explicaba Evelyn, codificándolos, también agregando el nombre del documento y dándole el seguimiento para poder brindarle una actualización correcta. También la parte de observaciones, que es muy importante. También otros ejemplos de control documental, pues puede ser la matriz de la parte de programa de capacitaciones y la matriz de riesgos o plan de trabajo Gantt. Esta nos acompañará pues en todo el proceso de desarrollo del plan de seguridad vial. Siempre les recomiendo a las empresas que iniciemos con esta matriz desde el punto número 1, porque nunca la vamos a terminar, siempre van a existir nuevos riesgos y nuevas oportunidades por mejorar. En la parte de planificación y control operativo,
pues podemos ver que existen muchas herramientas que nos permiten poder analizar los riesgos y pues ver la parte de oportunidades y factores del desempeño, como antes también lo estuvo explicando Evelyn. Entonces, pues la idea es que nosotros podamos, a partir de esto, controlar los cambios y generar acciones para mitigar pues los riesgos según sea la necesidad. También en este punto, pues la norma nos recomienda que le demos un seguimiento oportuno a los procesos subcontratados en el cumplimiento de la seguridad vial. Acá es muy importante que tengamos una muy buena comunicación con los proveedores para poder pues brindarles una serie de requerimientos a revisar, ¿verdad? Y también poder acompañarlos a ellos durante el desarrollo del plan de seguridad vial. Un ejemplo de esto es si nosotros tenemos la flotilla subcontratada o el transporte para nuestros colaboradores, podemos poner en esos requerimientos que será necesario también vigilar por la salud de los choferes, ¿verdad? Algo muy importante, pues, porque a veces se obvia y pues la salud es algo que puede cambiar en cualquier momento y los colaboradores pues pueden ir a atenderla pues en un centro de salud cercano y no reportar si existió algún cambio, pues ya sea de medicamentos o de patologías. Y se puede presentar, ¿verdad?, que producto de algún tratamiento o de alguna pues complicación de salud, el trabajador pueda, pues se pueda desencadenar un accidente. Entonces la idea de esto es que nosotros podamos controlar este tipo de situaciones, las tengamos también en nuestro análisis de riesgos y podamos también generar pues acciones para poder prevenir o mitigarlos. En la parte de preparación y respuesta ante emergencias. Bueno, el objetivo principal en las organizaciones debe ser salvaguardar la integridad de sus trabajadores en el desarrollo de sus funciones, respondiendo a su vez con responsabilidad ante lesiones graves o inclusive muertes causadas por accidentes de tránsito en los que la organización está involucrada. Entonces, por esto es muy importante y pues les invito también a que generemos planes de prevención y pues podamos contemplar en nuestro plan de emergencias protocolos que puedan atender también siniestros viales. Entre ellos, pues acá ponemos un ejemplo de un escenario donde el conductor pues está en estado de conciencia y puede pues hacer el aviso de una manera diferente. Ahí podemos observar el paso a paso, pero puede ser que también se presenten otros escenarios completamente diferentes y pues la idea es que nosotros esto lo tengamos pues en un protocolo de emergencias y podamos comunicarle a los colaboradores de cómo enfrentar pues estas situaciones. También que podamos tener un plan, ¿verdad?, donde podamos verificar que estos protocolos se cumplan. Entre ellos existen los simulacros, también la parte de activar un comando de incidentes, cómo activar la parte de protocolos y pues también ¿verdad?, cómo responder ante una situación, pues un accidente. En la parte de seguimiento y análisis, bueno, a este punto, la organización definirá qué es necesario medir o qué es necesario dar seguimiento, reteniendo la información documentada apropiada para la evidencia de los resultados y eficacia del sistema. Acá podemos observar que es muy importante en este punto generar indicadores donde podamos dar seguimiento a pues nuestros objetivos, ¿verdad? Y así poder generar reportes que nos ayuden a pues
ver cómo está funcionando, ¿verdad? Si los responsables están cumpliendo y también tener estados de avance. En la evaluación del desempeño también podemos observar pues el punto de investigación de accidentes. En este punto pues para mí es súper importante porque pues mediante esto vamos a poder determinar los factores causales que provocaron ese accidente. Entonces, la idea es que, bueno, en esta tarde, ¿verdad?, poder darles a ustedes, pues, ideas de cómo desarrollar su plan o su formulario de investigación de accidentes e incidentes de tránsito y pues si ya ustedes lo tienen, pues poder revisar también si tenemos oportunidades de mejora y poder agregarlos. El ABC de la investigación. Pues podemos determinar tres puntos muy importantes, entre ellos, pues determinar factores que pueden desencadenar la ocurrencia, identificar la necesidad de acciones correctivas de seguridad vial y por último, identificar las oportunidades de acciones preventivas de seguridad vial. Eso sí, documentando y conservando los resultados de los accidentes de tránsito y otras investigaciones. En la parte de evaluación del desempeño podemos analizar cómo es que actualmente se manejan los accidentes o cuál es el procedimiento, ¿verdad?, cuando ocurre un accidente en nuestro país. Pues bueno, primero pues ocurre el accidente, el oficial de tránsito registra el accidente. En un tercer punto, la justicia resuelve el caso y por último, pues eso se va a una base de datos. Por lo anterior, nuestra recomendación es conformar un comité interno de seguridad vial que nos permita poder darle seguimiento a este caso. Y en ese caso, pues estas personas van a tener la responsabilidad de hacer un levantamiento de la información, van a tomar evidencias, fotografías. Ahora vamos a ver en uno de los puntos del formulario que vamos a poder hasta diseñar un croquis y vamos a hacer la investigación de factores causales y generación de medidas correctivas con el objetivo que este accidente no vuelva a ocurrir. Acá pues en apartados esenciales que deberíamos incluir en nuestra herramienta de investigación de accidentes, muy importante como primer punto, incluir la parte de datos de la empresa. En este apartado pues va a ir la parte del nombre de la empresa, la ubicación y toda la información que tenga que ver, si la empresa tiene varias sucursales, también poner el nombre de la sucursal y pues registrar el número de accidentes que también pues se han presentado en esa sucursal. En la parte de datos del siniestro se debe de completar toda la información correspondiente a la fecha y hora en que ocurre, el lugar del evento, el tipo de siniestro y otras generalidades. En este apartado nosotros incluimos también la categorización del tipo de carretera. Nos podemos preguntar, ¿por qué incluir el tipo de carretera? Bueno, porque acá podemos ver que existen tres vías, ¿verdad? Tres tipos de carretera, una primaria, una secundaria y una terciaria. Y en cada tipo de carretera podemos ver más o menos el parámetro vemos que en la terciaria pues debería manejarse en un promedio de 40 kilómetros máximo y pues así en los otros ejemplos. Entonces esto nos va a permitir también ver, mira,
el colaborador dice que el accidente ocurrió en una carretera terciaria, ¿verdad? Y que no pudo, se le salió del control el vehículo, pero qué raro porque en ese tipo de carretera el colaborador debería de ir a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces nos hace, ¿verdad?, iniciar con varias preguntas y pues hasta podría llegar a determinarse que uno de los factores causales fue un exceso de velocidad en ese tipo de carretera. Entonces, por si ustedes no lo tenían en su matriz o en su formulario de investigación, es muy importante también tomarlo en cuenta. En datos del siniestro, en esta parte vamos a poder verificar toda la información, ¿verdad?, que corresponde. Y como ustedes pueden observar, hay varios puntos, ¿verdad?, que podemos identificar en datos del siniestro. El tipo de vehículo en el que ocurrió también nos da la oportunidad de describir un poquito más con palabras del colaborador qué fue lo que sucedió. En datos del conductor también, de igual manera, vamos a poder incluir todos los datos de él y en este apartado nosotros sugerimos verificar si el colaborador cumple con o está vigente su carnet de conducir. En realidad esto es una recomendación que nosotros pues brindamos porque en algunas empresas hemos visto esas buenas prácticas donde ellos desarrollan una especie de licencia interna donde el colaborador pasa por una serie, ¿verdad?, de evaluaciones y al final él sacará una nota y se determinará si pues es una persona preparada para poder conducir un vehículo interno. También en esta parte se recomienda que se pueda velar por la salud del colaborador. Entonces, nosotros en esa licencia interna podemos agregar la parte de si la revisión, la última revisión, pues todo salió bien, porque pues podría ocurrir que el estado de la salud haya cambiado y necesitemos, ¿verdad?, de estar en constante revisión. En datos de las unidades, bueno, ahí podemos observar toda la información del vehículo, información del colaborador, información del externo involucrado. También podemos ver el tipo de lesión que le ocurrió al colaborador y las partes dañadas en el vehículo. También podemos describir el siniestro mediante el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. También se destinará un espacio, como les comentaba anteriormente, para adjuntar fotografías y hacer un croquis del lugar del accidente. Dentro de los factores causales, pues esto lo hemos venido hablando, varios expositores también han tocado este tema y pues ahora también lo recalco. Existen factores humanos que se consideran como actos inseguros o situaciones propias de la persona. Ahí en la parte de abajo podemos observar un listado de factores que van en apego al humano, organizacional, máquina y ambientales. En el segundo factor, pues vamos a poder observar que podría ser a raíz de una falta de coordinación, falta de mantenimiento en los vehículos, disponibilidad de recursos y también otros que se pueden observar en el listado presente.
En la parte de la máquina son las causas que surgen a partir de la mecánica de la maquinaria o del vehículo, que ya pues la persona no puede controlar. Y los ambientales son las causas derivadas de condiciones inseguras existentes en carretera y en las cuales pues no son controladas por el conductor. En la parte de gestión de costos, nuestra recomendación es pues que esta se complete hasta el finalizar todo el proceso, para así obtener el costo total general del siniestro y poder verificar, ¿verdad?, pues todas sus implicaciones. En este caso, la fórmula es CTS, donde representa costos totales del siniestro, CD, costos directos, CIND, costos indirectos. En la parte de la criticidad, esto sí deberá de definirlo la organización, ya que pues dependerá de los recursos con los que cuenten. En el punto de gestión de causas o la metodología por emplear, pues esto también lo podrán definir ustedes. Nosotros recomendamos la metodología de los 5 porqués y también la Ichikawa, donde vamos a poder plantear y hacer una relación del problema o de la causa versus, ¿verdad?, la parte de la raíz que lo provocó. En la parte de plan de acción del siniestro, pues vamos a colocar las tareas o actividades que se concuerda realizar para la reducción del impacto y la minimización de los riesgos. Acá podremos darle seguimiento y poder poner nuestras observaciones y responsables. Como siguiente punto sería auditoría interna. Este es muy importante, ya que, como lo dice pues en la presentación, las buenas prácticas incluyen auditorías periódicas anuales, así como cuando la situación de la empresa cambie. La idea es que se pueda planificar, establecer y implementar, ¿verdad?, programas para el desarrollo de nuestros objetivos, y también pues podamos guardar siempre la evidencia, como lo vimos. Esto será muy importante para poder llegar a demostrar a la dirección todo lo que ocurrió y cómo se logró resolver. En la parte de revisión por la dirección, la satisfacción del cliente será uno de los puntos a evaluar, y la retroalimentación. También se revisará en el grado en el que se han logrado los objetivos de seguridad vial, su desempeño en los procesos y conformidad de las actividades. Las no conformidades y acciones correctivas nos van a permitir poder pues también avanzar en sentido del programa y pues demostrar cómo hemos logrado salir con el programa. Los resultados de seguimiento y medición, muy importante, los resultados de las auditorías en las que hemos trabajado, los riesgos y oportunidades, como lo explicó ahora Evelyn. Es muy importante porque esto nos marca un punto y nos dice, bueno, dónde estamos ubicados, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras oportunidades y pues qué deberíamos realizar para poder mejorar. Y también, como punto importante, el desempeño de los proveedores externos en cuanto a la contratación de servicios. En el punto de mejora, pues también podemos ver las no conformidades y acciones correctivas. En este punto, pues es súper importante porque la organización deberá reaccionar a las no conformidades tomando acciones para controlarlas y corregirlas.
haciendo frente a las consecuencias y caminando siempre hacia una mejora continua. Siempre nos consultan por dónde inicio. Es que yo creo que no tengo nada en la parte de seguridad vial. Lo principal siempre es evaluarnos y ver, ¿verdad?, qué esfuerzos hemos hecho en materia de seguridad vial. O pues tal vez llegamos y hablamos con la persona de salud ocupacional y nos dice, es que yo no tengo nada en la parte de seguridad vial, pero cuando ya le consulta al compañero de facilidades o al compañero que está encargado de la flota, nos damos cuenta que ellos han generado procedimientos o algunos formularios producto de alguna necesidad que ha surgido. Entonces, bueno, nuestra recomendación es primero evaluarnos, ¿verdad? Como les dije anteriormente, es importante reunir un comité con personas claves que nos ayuden a poder generar un programa de seguridad vial pues bastante importante para la empresa. Como lo hablaba ayer uno de los expositores, tenemos que hablarnos, ¿verdad?, entre los departamentos de la empresa y trabajar todos hacia un mismo fin, porque en ocasiones puede presentarse que, como él lo decía, ¿verdad?, que la de salud ocupacional dice, bueno, es que el vehículo debería llevar esto, esto y esto. Y la persona de finanzas dice, no, ¿y por qué agregarle la parte de más espejos? ¿Por qué agregarle más bolsas de aire? ¿Verdad? Entonces, la idea es que todos vean el mismo punto y que no se hagan estos cuestionamientos, más bien que digan, ah, mira, sí, si se está solicitando, ¿verdad?, es porque ya producto del sistema que hemos venido trabajando, pues ya eso es una necesidad para nuestras nuevas flotas. Bueno, en la parte enumerando por dónde inicio, lo primero es una planificación, una matriz de riesgos donde podamos pues identificar, ¿verdad?, cuáles son nuestros riesgos en la empresa, los riesgos a los que están expuestos los colaboradores, la parte de operación puesta en marcha de un plan de trabajo que se nutre del punto número 1. Existen muchos tipos de herramientas que nos pueden ayudar a desarrollar planes de trabajo. Nosotros nos gusta desarrollar matrices, en otras desarrollamos matrices tipo Gantt. Estas pues son bastante amigables porque nos permite poner la tarea, el responsable, la fecha de fin, la fecha de inicio, la fecha de fin y el progreso que hemos tenido en esa tarea. Entonces, pues ahí podemos irlo controlando. También la evaluación del desempeño, en esta mencionábamos anteriormente la investigación de accidentes y muy importante la parte de medición de los resultados, por dónde vamos. Y por último punto, pues la parte de mejora, que siempre tenemos que ir hacia ese norte, actualizando siempre nuestro plan de trabajo para poder también demostrar, ¿verdad?, que no solo es el compromiso de la alta dirección, sino que nosotros también le estamos dando un seguimiento adecuado y pues lo estamos demostrando mediante un plan de mejora. Beneficios de implementar programas de seguridad vial. Bueno, muy importante como primer punto, salvaguardar la integridad física de los trabajadores. Creo que, bueno, esto es lo principal que siempre buscamos, ¿verdad?, en todas las empresas y en todos los programas que desarrollamos. También nos ayuda a cumplir con la legislación nacional, distinción con otras empresas, también nos permite cumplir con políticas internas de la empresa. Si ya tenemos desarrolladas políticas u otros procedimientos, pues nos permite alinearnos en ese sentido.
reducir costos asociados a las pólizas, pues nos va a impactar de una manera importante en este caso, ya que pues la parte preventiva siempre es lo principal, ¿verdad? Y el principal beneficio será pues disminuir los siniestros y pues las fatalidades, y también pues disminuir la incidencia de accidentes en carretera. Una frase que nos llama mucho la atención es esta: la única ventaja competitiva sostenible que perdura es aquella que nace de una cultura organizacional de alta confianza, centrada en principios, con personas comprometidas y en sintonía con una visión común. Sus competidores copiarán su publicidad, su producto, sus sistemas, su estructura, su estrategia, pero no podrán reproducir la ventaja única de la confianza y del espíritu y del desempeño de su gente. Entonces, pues acá se las dejamos también para que ustedes puedan analizarla y puedan también aplicarla en su organización. Muchas gracias y pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes un poquito del conocimiento y de las herramientas que hemos podido desarrollar en CEM 60.